Hola, hola amigos, amigas, muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse a un programa más de Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante que ya creo que nos lo debíamos, no solamente por la coyuntura, sino porque vamos a hablar quizá de una de las instituciones más importantes, sí, cuando hablamos de democracia, las entidades de control, que es precisamente la función de la Contraloría, que en este último tiempo, quizás ya vamos a presentar a nuestro invitado, ya nos contará Alejandro, pero quizás en los últimos años, Alejandro, ya nos dirás, ha sufrido unos embates que yo diría quizás históricamente no se lo había visto, o quizás por las mismas reformas que se ha hecho a la Constitución, ¿no? Y la vamos a decir, y la forma como la Contraloría se fue constituyendo en los últimos años ha tomado mayor presencia. Pero sin duda que estamos admirados, asombrados, incluso hasta avergonzados, podríamos decir, de todo lo que ha ocurrido con la Contraloría, sí que sería esta entidad de control. Y para ello nos acompaña la noche de hoy, sí, Alejandro Rodas, él es abogado de los tribunales de justicia de nuestro país, tiene una maestría internacional con mención en Derecho Constitucional, o sea que eres un experto, Alejandro. Es también máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política. Actualmente es docente de la Universidad Central y vocero del Frente de Perjudicados de la Contraloría. Que esto es muy interesante, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque quizás hablamos de la Contraloría, pero no sabemos quiénes son los actores, ¿no? Y uno de estos, pues, van a ser una cantidad de perjudicados. Esperemos que ahí no esté Slim, porque ellos creo que son de los más beneficiados, ¿no? Y de los que se les perdonó algunas multitas, pero bueno, ya vamos a ver. También Alejandro ha estado muy ligado a los temas políticos, también es dirigente, bueno, fue dirigente estudiantil, ligado a los temas organizativos, así que estamos muy contentos de tenerte la noche de hoy, Alejandro, y bueno, cuéntanos un poquito cómo ves este tema. Veo que te ha interesado ya desde algún tiempo atrás, te has convertido en uno de los voceros quizás más importante, al punto de que incluso los afectados han pedido que no intervengas tanto, Alejandro, como que no conviene mucho eh, el trabajo que estás haciendo. ¿A quién le estás afectando, Alejandro? Cuéntanos cómo así surgió este interés que tú tienes, ¿no? Y también cómo surge el Frente de Perjudicados de la Contraloría. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, mi querida Vero. Gracias por la oportunidad de poder conversar. Pienso yo de una manera un poco distendida, relajada, en la medida de que es necesario en una noche como estas bajar un poco las armas de las ideas, del debate, de la discusión y obviamente contar un poco quién es Alejandro Rodas Coloma, a qué se ha dedicado mucho tiempo de su vida, no de hoy, ni mucho menos en un franco oportunismo que muchos lo han hecho en una actividad con fines políticos, con fines de una elección. No lo hemos hecho de esa manera porque tomemos en cuenta que, por ejemplo, el Frente de Perjudicados por la Contraloría es un grupo ciudadano que cree en el control social, que cree en el ejercicio de la participación ciudadana, que cree en esos derechos que están estipulados en la Carta Constitucional del año 2008, que a mí me da igual si es correísta, morenista, lacista, es el cuerpo constitucional que supone un pacto social, un pacto político, un pacto económico y definitivamente un pacto en todo nivel para poder justamente la ciudadanía como un tema emblemático, ser protagónico en la toma de decisiones, ser protagónico en la medida de ejercer mi derecho para participar, para fiscalizar al poder público, y eso entiende a la clase política, eso entiende a las autoridades de control, y ese ha sido el fin. Autoridades como las anteriores del órgano de control toda la vida han sido politizadas. La actividad de la Contraloría General del Estado desde la década que yo conozco, y tengo razón porque mi madre trabajó ahí por más de 30 años, hemos evidenciado de que existe la mano de la clase política en la autoridad de control. Y sin embargo, nosotros podemos ver que este ejercicio de participar, de controlar, de fiscalizar al poder, ha dado cuenta de que un contralor hoy se encuentra en la cárcel número 4, ha dado cuenta de que haya un cuerpo directivo
no desacreditado por Alejandro Rodas, sino por las propias anomalías y por las propias actividades ilegales e inescrupulosas. Tú decías en la introducción, yo creo que la palabra asco también queda muy bien. Nos da asco, nos da ira, nos da coraje ver que unos cuantos se han enriquecido producto de no hacer bien su trabajo, y si no, la orilla distinta ha sido el extorsionar, el perseguir a nombre de un ex político que ni siquiera hoy vive en el Ecuador. De tal suerte que yo creo que es fundamental que las personas que nos miran ahora sepan de que este frente aglutina ex auditores de la Contraloría con una larga data, gente transparente que no se ha prestado para forjar informes, para desvanecer glosas, y del mismo modo abogados de la entidad de control. En una segunda línea están funcionarios públicos de todas las funciones del Estado, y en una tercera línea están empresarios no solo prósperos, sino empresarios decentes que se han visto emproblemados por esa persecución sistemática emprendida por Pablo Celi de la Torre y sus séquitos directivos. Muchísimas gracias. Sin duda como tú dices, de verdad es lamentable lo que estamos viviendo, ¿no? Pero leía un poco, Alejandro, que tú tienes ya una investigación bastante avanzada. Has sido, como te digo, uno de los voceros que más pistas nos ha dado para ir ligando qué es lo que está aconteciendo en este momento y hacia dónde va la Contraloría. O sea, Alejandro, en este momento ¿tenemos Contraloría? ¿Es posible? Vemos que el señor Pablo Celi pues está, ¿no es cierto?, llevándose este juicio político. No sé si nos podrías dar también tu apreciación de cómo lo has visto. Sabemos que hay algunos asambleístas que están muy interesados en que esto se dé. Seguramente también habrán intereses políticos, pero yo creo que lo más importante ahí es lo que tú decías, ¿no? El interés por el país. ¿Sí? Si no podemos confiar en este órgano de control, Alejandro, ¿qué nos queda? Sí, escuchaba yo a la Contralora Subrogante, la señorita Zárate, y decía, bueno, ella también en su afán de defensa, ¿no? Trataba de dar cuenta de que en ciertas, no sé si está bien esto, pero como yo no fui, ¿no? O sea, prácticamente yo estoy aquí siguiendo órdenes, pero en el fondo lo que la subcontralora, o bueno, sí subcontralora y después controladora subrogante decía es, no se puede hacer más. O sea, con la estructura que tenemos es imposible que tengamos una institución a la altura de lo que se merece un país democrático. ¿Cuál es tu opinión ante esto, Alejandro? ¿Qué pasa con la Contraloría? Yo no quiero ser avesado, pero estamos en la noche y creo que necesito distender un poco. 3 meses, si Alejandro Rodas Coloma fuese contralor, derratiza la Contraloría General del Estado. En 3 meses. Te voy a decir por qué. Primero que nada, porque la señora Valentina Zárate ha sido parte de ese cuerpo directivo que sabe hacer las cosas de manera ilegal y antitécnica. Ha sido de las personas que recibía órdenes en función de lo que decía Celi para perseguir, para extorsionar. Era parte de una estructura. Y yo conversaba hoy día con una amiga, con una colega, y le decía, ¿por qué ella no está detenida? Pero si esa es parte de, y hay otros directivos que de igual manera. ¿Por qué te pongo este ejemplo de los 3 meses? Porque definitivamente tanto ha sido esta lucha que yo me doy el lujo de hoy día dejar sin piso a este medio digital que también se dedica a actividades un poco inescrupulosas, La Posta. ¿Por qué? Ellos quieren hacer suya una glosa o varias glosas que no se llaman así, sino son órdenes de reintegro en favor de Hidalgo Hidalgo. Yo señalé, estaba revisando en septiembre del año 2020, hace casi un año, señalé los beneficios que había tenido esta empresa de forma irregular y antitécnica. Hoy La Posta, como tiene los medios, yo solo tengo por ahí copiecitas y mi teléfono celular para subir las fotos. Ellos tienen todo un andamiaje, equipos y demás. Y sobre todo, la difusión, que es el caso de ellos. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros sabemos dónde está la corrupción. La corrupción está en la fase previa de la auditoría. Todas las autoridades que fungen como directivos en las direcciones nacionales de auditoría y de igual manera en las provincias, todas sin excepción, tienen mucho que decirle al país en cuanto a actos irregulares y por lo tanto son parte de ese engranaje de delincuencia organizada que encabezó Pablo Celi de la Torre.
La Pero ley, ¿cómo llegamos a esto, Alejandro? O sea, tú dices todas las instancias que están ligadas. O sea, es un problema legal, es un problema institucional. Porque, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? O sea, estamos hablando de casi, no sé, cuántos periodos incluso de gobierno, ¿no? Que la Contraloría ha pasado un poco desapercibida y en función, ¿no? De poderes en el gobierno y que podríamos incluso nombrarlos. ¿Por qué hoy estalla, Alejandro? ¿Qué poderes están atrás? Sí, que en algún momento dijeron, bueno, ya, Pablo Celi quizás no nos sirve lo que antes nos servía. No es posible que ahorita se den cuenta, sí, todo el entramado Pablo Celi, y que incluso parece ser que no es una investigación nacional, no es una investigación interna la que destapa todo esto, la que presiona a la fiscal para que se destape todo esto, sino que incluso es una presión internacional, Alejandro. yo le doy mucha razón a Felipe Rodríguez en un artículo que hizo hace una semana más o menos, donde él dice, yo hace 4 años señalé que Pablo Celi no iba a ser la panacea de la lucha anticorrupción, sino por el contrario, el corrupto más corrupto que haya tenido la historia del Ecuador. Y yo coincido con eso. Cuando me doy cuenta casa adentro, porque no te olvides que yo fui funcionario de Pablo Celi, quien en cuanto se dio cuenta de cómo funcionaba la Contraloría General del Estado, y de quiénes eran los operadores de este señor. Presenté mi renuncia, me excusé y este señor prácticamente me amenazó en varias ocasiones de que cuidado yo diga las cosas que sabía. Siendo poderoso él, en el mes de octubre yo le señalé de que él era el causante del incendio de la Contraloría. Y era el hombre más poderoso del país, era el que tenía la laptop en la negociación de octubre. ¿Qué hacía el Contralor ahí? No sé. El país en su momento sabrá juzgar las actuaciones de este sujeto, pero vamos más allá. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado tiene una serie de cortapisas, de problemas cronológicos que no se adaptan a la realidad de la Constitución actual. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay fases, que hay espacios, que hay instancias donde nosotros sabemos en qué punto está la corrupción y cómo se puede eso cambiar. Pasa por una reingeniería al personal. Ahí hay que votar a medio mundo, a los directivos, a todos. Pasa por la ley y sus actos procedimentales que son también escollos de corrupción. La fase de predeterminación, el famoso o la famosa causal de la preclusión o la caducidad, que es el mal de males de la Contraloría. La aprobación de los 180 días no debería ser tal, debería volver a ser un año. La actividad de control estatal no debería ser posterior, luego de que han delinquido, debería ser en la fase precontractual, donde cada uno de los auditores intervenga y dé sus puntos de vista con una lupa pública, donde el ejercicio del control social sea validado a través de las plataformas y nosotros estemos viendo cuando aperturan sobres, cuando hay licitaciones y demás. Entonces sabemos qué hay que hacer. Por ahí yo veo que hay un micrófono abierto a un par de abogados que quieren ser contralores y están en su derecho, pero cuidado, hacen la reglamentación y cuidado, hacen un concurso como traje a la medida, porque el poder político, ese que solo teje desde arriba cual titiretero, tenga que ver directamente con el beneficio a la clase banquera, a la clase pudiente y a la clase política de este país. En este caso, creo que es importante estos señalamientos y uno final. Los medios de comunicación han cumplido un rol patético de protección anterior a Celi y hoy más cuando legitiman o buscan legitimar, pero de alguna manera ya está legalizado y sacramentado el nombramiento de Carlos Riofrío como Contralor General del Estado, subrogante del subrogante. Miren esa paradoja. Sí, Hablar en un país de derechos, de justicia, democrático y demás, de que un reo, que si bien es cierto no tiene sentencia, designe desde la cárcel a otro sujeto que es parte de la estructura. Y sin embargo, el poder político lo reconoce y busca legitimarlo. Ahora entendemos por qué. Revisemos el Twitter, Pachacuti. Ricardo Vanegas, ojo con algo, no creo que sea una primicia, probablemente tú ya lo sabes. Es parte hoy procesado del caso Las Torres por todo el tema de engranaje de la seguridad y demás y todas estas componendas que probablemente ha sido afín. Entonces ahí entendemos finalmente el por qué Pachacutic está protegiendo a Pablo Celi de la Torre. uy, imagínate qué grave, ¿no? Porque si parece ser que
Sería, di tú, o sea, las mismas entidades políticas llamadas a que no solamente protejan a los ciudadanos, sino que también nos den cuenta de ese proceso y de esa acción de fiscalización a la que está llamada la Asamblea. Pues sí sería grave. Ahora lo que tú dices, bueno, la misma designación del Contralor parece que está viciada, Alejandro. ¿Sí? Si nosotros vemos la misma Constitución, la creación del Consejo de Participación Ciudadana como este ente ciudadano, ¿verdad? Llamado a que pues no caiga en las mismas, vamos a decir, trampas de las históricas mafias políticas, ¿no? Y quizás aquí deberíamos pensar, porque yo te digo, en mi criterio, no sé, tú eres el experto abogado, pero yo creo que es una instancia interesantísima si uno habla de democracia, ¿no? Poderle dar a la ciudadanía esa posibilidad de ser una de los rectores, ¿no? Una de las, vamos a decir, de las voces y fuerzas, incluso con poder y veto rectoras, en el tema de la fiscalización. Pero ¿qué ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana? O sea, ¿en qué se ha convertido para que esta función tan interesante, tan importante, donde posicionas a la ciudadanía, también de alguna forma se coopte, ¿no? Y caiga en función de los poderes de turno? Porque parecería que es así. ¿Cómo ves al Consejo de Participación Ciudadana y cuál debería ser la función en este momento tan urgente, pues sí, tan necesario de tener una Contraloría, pues dispuesta a hacer el trabajo que se tiene que hacer, Alejandro? Bueno, en términos procedimentales y sobre todo en términos académicos, desde el año 2017 yo sostengo a través de un texto de mi autoría, al cual le titulé Una función que dio la espalda a la ciudadanía, refiriéndome al Consejo. Eh, es un organismo totalmente ilegítimo y no tiene nada que ver con que sean electos a través del voto popular. Es un organismo ilegítimo porque la participación ciudadana no se puede estatizar. Y desde una perspectiva eminentemente académica, doctrinaria, esa participación ciudadana es un acto espontáneo, tuyo, mío, lo que estamos haciendo. Y no necesita regulación del Estado para poder participar, criticar al sistema, decir, en el Consejo de Participación Ciudadana hubo un cura que se dedicó a delinquir, que quería irse por encima de las decisiones que había tomado un viejito que hoy en paz descanse, y que lo usaron y que debe estarse revolcando en una tumba porque han hecho horrores. El remedio parece que fue peor que la enfermedad. Así es. Y en todo caso, hablamos de un consejo donde otro señor se descuartizaba, era campeón mundial y andaba comprando vehículos con un carnet de discapacidad y fue cesado por la Asamblea Nacional. Y hoy hablamos de una señora que era funcionaria de la Contraloría y de alguna u otra manera, por los mensajes que yo he derivado en las redes sociales, se le hizo notar de que la aprobación del reglamento para el concurso público de la primera autoridad de la Contraloría era un acto ilegal y sobre todo ilegítimo, porque ella prácticamente estaba poniendo como traje a la medida el concurso para el que iba a ser su jefe o jefa. Y la parte más vergonzosa, que le querían encargar la Contraloría a una activista política que salió muy mal del gobierno más nefasto que ha tenido el Ecuador. Me refiero al señor Lenín Moreno Garcés y me refiero a la señora Dora Ordóñez, que pasaba deambulando por Quito buscándose ese cargo a manera de encargo. De tal suerte, un consejo con ese prestigio y con toda la lógica que estoy planteando, debe definitivamente desaparecer. Y aquí la pugna es una sola. ¿Quién elige a las autoridades de control? ¿Quieren que regrese a la Asamblea? El señor Villavicencio quiere crear la bicameralidad. ¿Eso le conviene a un Estado tan chiquito? Quienes hemos tenido la posibilidad de salir a ver un poquito más el mundo y en especial ver Europa, cómo se ha desarrollado, tenemos claro de que no. La bicameralidad, eso funciona en estados federados, como puede ser Brasil, como puede ser, no sé, una México, ¿no? nación gigante como lo es México, cuya capital excede los millones de habitantes, de tal suerte que eso debemos saber. Y yo pienso que finalmente el Consejo, por todo el trajín en la práctica, debería replantearse, no sé si desaparecer, pero al menos dejar esa facultad de promover participación ciudadana desde el Estado, porque vuelvo y repito, ni siquiera lo han hecho y no lo han hecho bien. Ejemplo, llamaron a la ciudadanía para que nosotros, los entendidos en la materia de Contraloría, presentemos recomendaciones, sugerencias, motivaciones que puedan servir.
y oh sorpresa, no nos recibieron absolutamente nada. Entonces, vemos que este disfraz de elemento que puede crear una condición de participación es simplemente un sainete, y perdón la palabra, pero que definitivamente no hace gala de lo que como conjunto de ideas tiene inserto en la Constitución. Y por lo tanto, eso es nefasto para el desarrollo de un Estado de derechos, de justicia, democrático y tal como lo señala el artículo primero de la Carta Constitucional. Gracias, Alejandro. Ahora, volvamos al tema de la Contraloría, ¿no? Que es interesante. O sea, uno de los temas que de verdad nos asombra es cómo la facilidad con la que se pueden desvanecer las glosas. O sea, parecería que este organismo de control, que podríamos decir, ¿no es cierto?, es nuestro abogado, ¿no es cierto?, el abogado ante los problemas que podría tener con el mundo internacional incluso, o sea, las empresas cuando vienen aquí cometen graves errores, pues estaríamos dando cuenta de que esta institución daría la cara por el Estado, ¿sí? Pero se hablan de millones de dólares, Alejandro, que fueron disueltos, millones de dólares que en teoría tendrían que estar en las arcas del Estado, ¿sí? Tú que me imagino conoces el tema, o sea, ¿cómo se desvanecen estas glosas? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿No? O sea, tú incluso decías, bueno, ya se llegó hasta el punto gravísimo, ¿no? Que hay indicios de que hubo hasta un autoatentado en la Contraloría y que tú dices, bueno, hay pruebas para eso, ojalá nos puedas contar un poquito. Pero ¿cómo es este proceso? O sea, es tan fácil hacerlo que no hay todo un mecanismo, no hay internamente también departamentos, controles que te digan, o es telefonazo, ¿no? A la antigua, ¿sabes qué? Va este, ¿no? O sea, ¿de verdad es tan básica la Contraloría, Alejandro? Perdón si es también muy básica mi pregunta, pero es que creo que estamos asombrados de la facilidad con la cómo se viola, ¿sí? Este tipo de derechos en nuestro país. Claro que sí, mira, esta pregunta debe ser explicada de manera muy didáctica y creo que soy bueno para eso. Primero, Gracias. el encargo constitucional que tiene la Contraloría General del Estado gira en torno a tres grandes ideas. La primera es la institución, por esencia, por mandato constitucional, según el 211 y 212, de vigilar a través de los exámenes de auditoría del control gubernamental vigilar, el buen uso y el manejo de los recursos públicos, de todo aquello que tiene que ver con el Estado. Asesorar, no perseguir, asesorar, no extorsionar a todo aquel funcionario público de mediano y alto y bajo grado que es auditado y que con el conjunto de exámenes especiales va a derivar responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal. Primera cosa. La segunda, capacitar a todo funcionario público en la medida de formar a profesionales que sepan la administración de recursos y de su adecuado manejo. Y tercero, a través de la fase legal, en la instancia que corresponda, predeterminar responsabilidades, sancionar autoridades a funcionarios públicos por la inobservancia a la ley orgánica de la Contraloría y fundamentalmente a la Constitución. Ahora, la Contraloría tiene una fase muy importante, que es la que se aprueba un informe dentro de los 180 días, el famoso examen especial sobre un conjunto formulado a través de un alcance sinónimo de tema, el tema puntual, el manejo de computadoras, el manejo de copiadoras, el manejo, en fin, el alcance es un tema en concreto, con una fecha, con obviamente una temática, y luego eso se aprueba en 180 días. Luego viene la fase de predeterminación. Una vez que está aprobado el informe, la dirección de predeterminación, como su nombre lo dice, predetermina en un tiempo estipulado de 60 días, si no estoy mal. 30 o 60 días, no recuerdo muy bien. Y en todo caso, luego esa fase se vuelve un acto resolutivo a través de la Dirección de Responsabilidades, donde se emite una resolución de confirmación o se desvanece la responsabilidad civil, o sea, una orden de reintegro, o sea, una responsabilidad administrativa. Y finalmente tienes en la fase administrativa el recurso de revisión, que es justamente sobre la base de lo anterior, de la resolución, en un tiempo de 60 días igual,
que tú tienes como administrado para poder descargar responsabilidades. ¿Desvanecer glosas no es ilegal? Claro que no, pero quien habla durante más de una década ha patrocinado este tipo de causas y me he topado con clientes que 20,000, 30,000, 50,000 dólares se les maneja hasta la última instancia el recurso de revisión y me ha tocado ir al contencioso administrativo para que la justicia jurisdiccional resuelva estos problemas. Sin embargo, la glosa que se desvaneció en favor de la empresa Conecel Claro por 112 millones de dólares, de manera muy sorprendente para el país, se desvaneció a través de un acto administrativo en la fase de responsabilidad, que justamente es en la dirección de responsabilidades, y que dicho sea de paso, el señor Luis Miño señaló ya a la fiscal general del Estado de que Celi le obligó a desvanecer ese acto. De tal suerte que, como tú bien decías, sí existe todavía la llamada telefónica para dar una consigna y que se deba cumplir un encargo que seguramente no es gratis, ¿no? Seguramente 112 millones no se desvanecen de manera gratuita y eso el país lo debe saber. Entonces, en esa perspectiva espero haber sido lo suficientemente didáctico para que se entienda que la Contraloría tiene fases administrativas y se inventaron ahora último un recurso extraordinario de revisión en la dirección jurídica donde han desvanecido glosas, como por ejemplo la que también señalé en mi comparecencia hace 2 semanas en la Asamblea Nacional, en favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por algo así 7 millones de dólares. Entonces sí, cuando yo digo que más o menos haciendo un cómputo general de todo lo que se ha desvanecido, más o menos oscilan 5,000 millones de dólares desvanecidos de manera antitécnica, y el señor Celi, que es un hombre muy cuerdo, me señaló a mí como desquiciado. Claro que estuve desquiciado en enfrentar al hombre más poderoso del país, pero haberlo tirado abajo con todos los argumentos que en el tiempo él nos ha dado la razón. Y claro, también he sido desquiciado en dejar de lado el placer de la comodidad de tener un buen sueldo a pasar a ser un profesor a medio tiempo y estar enclaustrado dando clases. Claro que he sido desquiciado por salir de la zona de confort y pelear afuera, en la calle, literalmente, sobre estos actos inmorales, pero sobre todo inhumanos, que como yo he señalado muchas veces, 5,000 millones de dólares hubieran servido para dar de comer en esta pandemia a un conjunto de la población que ha estado totalmente indefensa, a contratar médicos. ¿Quién quita haber hecho nosotros una propia vacuna? Claro que estuve desquiciado por enfrentar de esa manera a un tipo siniestro, totalmente inescrupuloso, sin valores y con un discurso de víbora que te encanta, ¿no? El encantador de serpientes, como lo suelo decir. Entonces, en esa medida hemos sido desquiciados. Claro, sí, Alejandro, ha sido muy claro en explicarnos y también por qué, pues tú podrías ser ahí un obstáculo importante para que esto se esclarezca. Ahora mi pregunta es, porque tú dices, bueno, este personaje, yo me pregunto, digo, bueno, creo que Pablo Celi ha sido uno de los personajes de la política de nuestro país. No aparece recientemente. Es más, yo recuerdo, Pablo Celi es un sociólogo, profesor de sociología en la Central. Te digo de verdad, yo tuve hace muchos años el gusto de conocerle. Me pareció siempre un excelente profesor. Eh, yo te digo, yo estoy asombrada, ¿no? No es el Pablo Celi que yo conocí, solamente lo conocí así como profesor, pero yo te digo, ¿de verdad es Pablo Celi? ¿O hay toda una estructura que permite este nivel de corrupción? Porque lo mismo pasaba con el señor Poli, pues. Y lo mismo parece, o sea, y te digo hasta qué punto es una institución creada precisamente para hacer esta salvaguarda, ¿sí? De los que de verdad están detentando el poder. Porque digo, ¿de verdad será que Celi es quien detenta el poder? ¿Quiénes están atrás de acabar con Celi en este momento? Deben haber otros grupos, Alejandro, porque ¿por qué se mantuvo tanto tiempo el señor Celi en esa institución? Y que bueno, de verdad yo felicito voces ciudadanas como la tuya, que con toda esa experiencia, también has trabajado en la Contraloría, pero que logras darnos una información que un ciudadano mortal y corriente, ¿verdad? Pues no la tenemos. Pero te digo, ¿es un problema de las personas o es un problema de la estructura? Porque no es reciente, ¿no? Y quizás tú con esa claridad que tienes, pues nos expliques también.
Claro, justamente yo comparto parcialmente, no tu argumento, sino el hecho de que la estructura conduce cual marioneta a Celi y él simplemente pasa a ser el muñequeo del poder Ujú. imperante, de ese poder, de esos políticos que a lo largo de la historia simplemente han puesto contralores para que les proteja sus intereses y sus Exactamente. negociados y toda la corrupción. Hemos Exactamente. dado nombres, ventajosamente no nos han volado la casa, ventajosamente no nos ha pasado nada en la calle, pero hemos dado nombres de los grupos de poder y sobre todo de aquellos sujetos que a Celi le han usado, pero tampoco le podemos decir que Celi viene siendo un santo Sin porque duda, sin duda. finalmente ha hecho las cosas de manera indebida y bueno, Fiscalía está justamente persiguiendo un delito de delincuencia organizada. El pasado 11 de enero, quien te habla presentó una denuncia penal por el presunto delito de tráfico de influencias, que seguramente la fiscal formule cargos y nos quedemos fuera de la acusación particular porque el delito desfavorece al Estado y no a Alejandro Rodas en términos concretos. Entonces vendrá la Procuraduría General del Estado a hacerse cargo de esa acción. Pero en todo caso, lo fundamental es hacer patria. Y como muchas veces me han dicho amistades, familiares, ¿tú qué ganas con eso? Problemas. No, yo creo que gano algo muy importante, dejar a mis hijos, dejar a mi familia muy en alto el nombre, mi apellido y demás, pero sobre todo hacer algo que yo veo en la Constitución, ejercer control social y creer que lo que está escrito en ese cuerpo normativo no es letra muerta, sino que hay que hacerlo y empoderar los derechos y ojalá otras generaciones, otros sujetos hagan lo propio y crear una cultura de ejercicio de control social. Creo que eso es lo que más buscamos nosotros. Pero claro, Celi, el gran académico, el orador de primera, la persona que te puede, con su comparecencia, prácticamente quítenle las esposas y déjenle el libro, que coja un bus, que vaya a la casa. Bueno, eso definitivamente tampoco es así, ¿no? Vemos que la fiscal persigue un delito gracias a la cooperación internacional de los Estados Unidos de América a través del Departamento de Justicia y algo que yo vengo señalando hace meses, a la familia no se la niega, a la familia se la respeta, sean buenos, sean malos, a la familia se la cuida y el señor Celia ha tenido una actitud putrefacta en el sentido de haber negado la relación que sí tenía con Raúl de la Torre y que él es el primer hombre que denuncia realmente con pruebas quién era la familia Celi de la Torre en este acto de corrupción en torno al caso Las Torres. Claro, y quizás dentro de este mapa que tú nos vas haciendo, hay otras voces, ¿no? También está el coordinador de bueno, de esta comisión, ¿no? Y que también se reconoce que quizás hay un cierto beneficio en el proceso que ahora está viviendo Celis. ¿Es verdad esto? O sea, ¿y cómo se podría dar cuenta de esto? ¿Y cuáles serían esos beneficios? Es decir, eh, y desde dónde también, ¿no? O sea, parecería ser que hay ese tipo de interés, ¿no? De que no se devele todo, de hacer un proceso abreviado. Y bueno, ¿hasta qué punto, di tú, está en manos de quién, ¿no? Poder explicarle también a la ciudadanía por qué deberíamos entrar en este tipo de privilegios para este caso. Claro, aquí hay una cosa, ¿no? Dice la gente que comenta, un ex vicepresidente está preso en la Tacunga, nadie sabe por qué Celi se mantiene en la cárcel 4, pero creo que debemos en eso ser bastante puntuales. Hay una instrucción fiscal, ya mismo se cumple su tiempo, luego más adelante vendrá la preparatoria de juicio. Algo que sorprende y que entre colegas nosotros un poco pensamos, ¿no? Luego más adelante vendrá la preparatoria de juicio. Esteban Celi se acoge al abreviado y Pablo Celi ni siquiera accede a una cooperación eficaz. Entonces, ¿qué quiere decir de que Esteban Celi ya se da por sentado, de que se da como culpable y que obviamente le tira al pozo al hermano, ¿no? Porque eso se va viendo en la perspectiva de lo que puede ocurrir en el ámbito de la justicia. Pero yo creo que todo está entredicho. Hay dos fases, el juicio político, que muy probablemente salga una censura, sería bochornoso para el país que eso quede liberado de cualquier tipo de culpa, pero lo que no va a ocurrir es, por ejemplo, que se le dé la razón
al asambleísta Lloret de dejar sin efecto los actos emanados por Celi como autoridad de control con la ruptura de la famosa acción de personal. Eso no va a pasar, porque además no nos olvidemos que la doctora Sabet Chamón tiene una sentencia por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas y que eso es cosa juzgada y que además de eso le legalizó, no legitimó a Celi, pero que por otro lado pienso yo y desde mi punto de vista muy personal, si hubo una clara interferencia en las funciones, en la función electoral, no por el hecho de verificar de que las firmas eran adulteradas, de que habían viejitos, que habían muertos y demás, sino por el hecho de la recomendación de eliminar resoluciones que daban vida jurídica a las organizaciones políticas. Eso no tiene como encargo la Contraloría General del Estado. Y finalmente, el hecho que todo el mundo lo dice y la fiscal mismo fue a la Comisión de Fiscalización, el desvanecimiento de glosas de manera ilegal y antitécnica. Eso forma la sentencia política que en los próximos días, yo pienso que el 10 de agosto va a ser el día cumbre, el día puntual para que conozcamos justamente del informe que va a pasar la comisión. Y finalmente, el juicio de carácter jurisdiccional que todos sabemos que está en una etapa que va a derivar a una preparatoria de juicio, donde su hermano se ha acogido a este procedimiento abreviado y finalmente Celi será sentenciado por N años de permanencia en una cárcel. ¿Y será el único enjuiciado en este caso? No, eso estoy señalando. Siguen apareciendo Más, otras personas pero en que este momento sería Pablo Celi, ¿no? O sea, en este momento. José Augusto Briones ya no, pues él se Claro. suicidó, el hermano, el señor Esteban Celi, que ha aceptado la culpa y tendrá una reducción de pena. Él ya con fiscalía estará haciendo todo ese preparativo y finalmente los nuevos actores que terminan siendo parte de esta trama, que muy pocos nombres se conocen, pero el eje, la cabeza de esta posible delincuencia organizada es el señor excontralor. Claro. Leía que hay como 15 investigados dentro del proceso de delincuencia y por eso te decía, quizás en este momento la cabeza visible, como tú dices, es Pablo Celi, sí, pero habrá que ver cuál es el desenlace final, ¿no? Y claro, en este punto tú mencionabas al asambleísta Lloret. Digo, es interesante, estaba también siguiendo las acusaciones que plantea el asambleísta. En este punto, ¿no es cierto? Parecería ser que el juicio político pues está, ¿no? O sea, parece ser que sería incluso una sorpresa si es que los votos no los tendrían. Pero eso qué implicaría, qué mensaje nos daría como sociedad, Alejandro. Sí, creo yo que los ecuatorianos ante esta dura tragedia que hemos vivido, no solamente esta tragedia de lo que ha provocado la pandemia, sino una tragedia de corrupción, ¿qué mensaje nos daría? O sea, porque parece ser que ya a estos entes políticos, a estas cabezas que lideran el país, tampoco ya les importa mucho el juicio político, ¿no? O sea, bueno, pues sí, ya hicieron lo que tuvieron que hacer. ¿Qué mensaje nos da esto a la ciudadanía? Y más tú al frente de esta organización que veo que sigues a pie puntilla ahí luchando también por esclarecer el caso. Claro, mira, el mensaje que daría la Asamblea Nacional de no conseguir esos 70 votos es un mensaje de impunidad. Nosotros no estamos en el Coliseo Romano donde queremos ver despedazar a las personas, ni mucho menos, pero sí creemos en la justicia, cuyo significado es dar a cada quien lo que se merece. Celi merece ser censurado políticamente por las condiciones y por las causales que yo he señalado, las otras probablemente no apliquen ni se ajusten a esa realidad procesal, pero tampoco vamos a hacer una cosa grosera y burda a la ciudadanía, que algunos adalides anticorrupción lo están señalando y de igual manera algún constitucionalista que tiene una muy abierta ventana en estos medios tradicionales y que dice, si a Celi se lo enjuicia políticamente y se lo censura, abrirán la puerta para que el correísmo haga lo que le dé la gana. Eso es falso. Por favor, yo creo que debemos actuar con coherencia, con sensatez y con un espíritu de justicia, en la medida de que Celi no es ningún santo, que ha protegido a muchos como han protegido otros contralores, pero que esto se ha ido de las manos en cuanto al desvanecimiento de glosas, a la persecución sistemática, a haberle fregado la vida a mucha gente.
Felipe Rodríguez, le estaba escuchando hace no mucho en un space, señala, la tribuna lo que quiere es sangre. No, 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 no. Yo creo que la sociedad ecuatoriana quiere justicia y los medios de comunicación deben saber comunicar justamente adecuadamente los mensajes de la ciudadanía y los mensajes de los que se defienden. Celi tiene el derecho a la defensa, lógico, tiene el principio de inocencia, claro que sí. Nadie le está juzgando, pero nosotros que hemos investigado de manera acuiciosa, sistemática, organizada, disciplinada, hemos evidenciado una serie de coincidencias que hoy personas como Villavicencio han señalado de que el incendio no eran ni de los correístas ni del indigenismo, sino ha sido propiamente porque no ha habido una capacidad técnica jurídica de respuesta a todos estos actos de corrupción en torno al desvanecimiento de glosas. Con un informe, finalizo, del cuerpo de bomberos donde los detonantes, los gases, los equipos de combustión eran desde adentro activados, y no lo dije yo, lo dijo la señora Zárate, la persona de extrema confianza de Pablo Celi de la Torre. Qué grave. Y aquí la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿qué papel juega, Alejandro? ¿Tú verías que está en una posición de vincular de alguna manera los informes que tiene? Porque sin duda tener una comisión de este tipo nos podría alentar, ¿no es cierto?, a los entes ciudadanos, pero ¿qué han hecho? Porque incluso parece ser que con la misma Contraloría se firmaron pactos anticorrupción, ¿no? Todo un proceso de mecanismos abiertos, pero no ha pasado nada. ¿Qué hace esa comisión? Y no sé cómo tú le evaluarías en el proceso que ahora está llevando en contra de la Fiscalía, perdón, de la Contraloría. Yo prefiero que las personas que son miembros de la Comisión Anticorrupción sean quienes respondan a este tipo de inquietudes, ¿Ya? porque de pronto puedo hacer un juzgamiento, inclusive a una persona que lleva mi parentela, de tal suerte que no me parece oportuno pronunciarme, puedo herir susceptibilidades y aquí a cada actor la historia le sabrá juzgar. Ah, ya. Bueno, pensé que el apellido nomás era coincidencia. Entonces parece que no, pero bueno, de todas maneras es interesante no dar cuenta que está haciendo la comisión, se ha pronunciado, es uno de los organismos que ha dicho que va a estar pendiente con lo que está ocurriendo y que obviamente no habrá ningún tipo de privilegios, ¿no? Al momento de dar cuenta de lo que está ocurriendo en este momento. Y quizás ahí, Alejandro, quizás yo creo que también la ciudadanía, más allá de tener la información, también necesitamos tener elementos, ¿no? Porque lo que hablábamos hace un momentito, ¿no es cierto? El qué hacer, ¿no? Debería ir más allá de la denuncia, Alejandro, debería ir más allá del avergonzarnos, ¿no? Deberíamos tener como otros mecanismos. O sea, ¿qué hacemos en este momento? O sea, cruzarnos de brazos y tú tienes una organización que parece ser que va tomando fuerza, ¿no? Como tú decías, hay varias gente que ha sido, pero perseguida hasta la última instancia por temas en Contraloría, ¿sí? Y no puede ser que estos grandes casos, ¿no es cierto?, con ganancias jugosas, pues desaparezcan de la noche a la mañana. En el qué hacer, qué opciones tú nos darías, Alejandro? No solo como un conocedor, sino también como un actor político en este tema. Yo creo que aquí debemos entrar a una fase muy parecida a lo que está ocurriendo en la ciudad de Quito. Tiene sus cuestiones muy particulares, pero yo también veo un poco de coincidencias. El concurso de méritos y oposición para designar al la o el Contralor General del Estado debe ser transparente, no debe estar metida a la mano de la clase política. Y si eso sucede, la ciudadanía debe organizarse para reclamar aquello. Hay que, hoy más que nunca, el ciudadano de a pie. Perdón, ahí el paréntesis, porque eso ya lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Se supone que eso, para eso está el Consejo de Participación Ciudadana, y tú decías, bueno, para mí ese poder no debería estar. Pero te digo, ¿por qué no fortalecerlo? O sea, personalmente a mí me parece una institución sumamente empoderadora de la ciudadanía. O sea, más allá de acusar a las personas, que es lo que yo te decía y que podría pasar también en el caso de Celi, es ver qué es lo que pasa y cuáles también son las fortalezas o las debilidades de estas instituciones.
Ya hay una instancia que podría darnos la posibilidad a organizaciones ciudadanas, ¿sí?, de tener la potestad de controlar a estos organismos. Y como tú bien dices, incluso de controlar en la misma fase de quienes se presentan, ¿no?, de cómo va a ser este concurso. ¿Por qué no fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana? Porque no ha habido la posibilidad de que la respuesta de ese consejo sea hacia la ciudadanía. La ciudadanía que no está organizada por el Estado es la que hoy día debe estar vigilante de ese proceso. Dicho de otro modo, las veedurías ciudadanas activadas por el Consejo no deberían ser las únicas que entren a este proceso, sino la ciudadanía en su conjunto. ¿Por qué no la Comisión Anticorrupción? No. Vaya, haga lo suyo. ¿Por qué no el Frente de Perjudicados? Vaya, haga lo suyo. ¿Y por qué no otras organizaciones sociales? Vaya y haga lo suyo. Es decir, que el control social sea no solo estatal ni legal, sino sea un control social real y legítimo. Legítimo porque justamente la sociedad al frente le reconoce como un espacio ciudadano que ha tenido una lucha cuyo efecto ha sido que Celi de alguna u otra manera esté donde esté. Esto si no se hubiera develado desde los Estados Unidos de América, hubiera pasado lo mismo con una hecatombe social, porque esto era insostenible. Los bufés de abogados enriqueciéndose con el conjunto de glosas desvanecidas, auditores que ya no sabían qué hacer, que estaban tirados en las camas con crisis de ansiedad y enfermos porque ya no sabían qué hacer respecto de las consignas que daba el Contralor y sus séquitos. Entonces, todo aquello ha derivado la descomposición de la Contraloría para que un diario que antes hablaba de que Celi era un gran hombre y que perseguía la lucha anticorrupción y demás, hoy la Contraloría esté en el último lugar de credibilidad de las instituciones del Estado. Yo no lo digo, lo dice el universo. La Contraloría de Pablo Celi, que hizo convenios con la misma Comisión Nacional Anticorrupción, debería hoy estar al frente de un proceso que no estén juzgando las actuaciones de, por ejemplo, de exfuncionarios y poniéndole limitantes. O sea, ellos están diciendo, por ejemplo, que todo aquel funcionario que haya trabajado de por lo menos de 10 años hacia adelante no podría participar en el concurso. O sea, dicen idioteces porque de verdad desconocen del derecho y no saben que restringir derechos es una cosa ilegal, ¿no? Y en todo caso, ese tipo de groserías están anunciando al país con el aval de algunas radios grandes que han tenido cuñas o pautas con el Contralor ahora detenido. Entonces, ese tipo de cosas la ciudadanía debe saber, y quién más para decirlo en tono de verdad y nunca de displicencia. Yo finalizo diciendo algo. Cuando uno entiende que debe casarse con principios y no con sujetos, estos impolutos se darán cuenta que lo hicieron mal. Estas personas que han luchado a favor de ex rectores de la universidad, de universidades que se pagaban 3 sueldos y que luego Celi, compadre de ellos, les desvaneció glosas, se darán cuenta de que no hicieron bien y pasarán a la historia como neófitos que han actuado mal y que incluso han osado en desconocer a la familia. Y eso debo decirlo de manera categórica. Ujú. Sí, sí, sí. No, tienes razón. Y quizás es importante, como tú señalas, pues también ir ligando este caso y que no se quede en la impunidad, incluso de la memoria ciudadana, ¿no? Parecería, como tú dices, bueno, pasa un caso y ya nos olvidamos, ¿no? Esto no es reciente. Sí, incluso el tema de las glosas, que parecería lo más escandaloso, pues es un cúmulo de hechos que prácticamente dan cuenta de que uno de los poderes más importantes, como decíamos, pues está en manos, pues no de gente que está velando por la seguridad, por la democracia del país, de los ciudadanos. Es así que, pues bueno, el reto es importantísimo en este momento y yo creería, Alejandro, que tanto tú como las organizaciones deberíamos presionar más a la Asamblea. Yo te decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que tenemos mecanismos. Como decíamos, bueno, está ahí el Consejo de Participación Ciudadana, pero en este momento la Asamblea debería hacer su papel, ¿sí? Y ese papel de fiscalizador lo vamos a ver, como tú decías, en estos días, en estas semanas, veremos si realmente la Asamblea también, pues, quisiera salir de esa mala imagen que le ha dado a los ecuatorianos en los últimos años, ¿no? Y veremos también la responsabilidad de una asamblea, ¿sí?, que quiera la verdad para los ecuatorianos, que quiera la verdad para el país.
Así que yo te agradezco muchísimo, Alejandro. Me ha parecido interesante conversar contigo, que nos expliques así abiertamente, con un poco más de calma, qué es lo que está ocurriendo. Y ojalá, te digo, que podamos tener también esos informes que tú estás haciendo para poder también dar a conocer a nuestros amigos, amigas que nos siguen. Quizás unas palabras finales, Alejandro. Yo creo que esas labores que tú dices, aunque los amigos a veces te dicen, bueno, ¿qué sigues haciendo ahí, Alejandro? Pues yo, y creo que muchos que seguimos el trabajo que estás haciendo, pues te combinamos a que no claudiques. Creo que es necesaria esas voces ciudadanas, porque por lo menos al tener información podemos tener también más conciencia de lo que ocurre en las instituciones de nuestro país. No es posible que vengan a engañarnos, sí, con incendios ficticios e incluso con víctimas ficticias, ¿no? Con apresados ficticios. Creo que ya estamos en un momento donde el Ecuador pues debería ver al siglo XXI. Parece que seguimos en el siglo pasado, Alejandro. Así que quizás unas palabras finales para despedir nuestro programa. Claro que sí, mira, yo creo que aquí es importante decir algo que no normalmente se señala. Es evidente de que existe un acelerado proceso de descomposición social. Eso estamos, creo que todas y todos de alguna manera seguros y alarmados, pero también de igual manera creo que es el momento preciso, oportuno, para que este cántico del control social no sea simplemente recitar una norma, el 95 y el 204 de la Constitución, sino que hay que empoderar con la práctica este tipo de ejemplos. Nosotros lo hemos hecho, pensamos que se debe proliferar las cosas buenas y dejar la comodidad de la pasividad y sobre todo la conformidad de no hacer nada y simplemente señalar con el dedo, que eso es lo más fácil. Lo hemos visto en esta sociedad y en cualquier otra, y eso no ayuda a tener un mejor país. Empoderar los derechos implica justamente eso, hacer las cosas e inclusive yendo en contra de sujetos que alguna vez les cruzamos el saludo, pero que definitivamente eso no es patente de corso para solapar actitudes que terminan siempre reñidas con la ley. Yo soy una persona que cree en el derecho, que desde niño quiso ser abogado, que he sido deportista, que he sido dirigente estudiantil y que me he tomado facultades como la que yo estudié, la de jurisprudencia de la Universidad Central, y sacamos a patadas un decano corrupto. Y ahora hicimos algo parecido con el Contralor Celi, de alguna u otra manera hemos contribuido en eso. Y seguiremos haciendo este tipo de activismo hasta cuando no nos cansemos, sino que entremos a otra nueva fase donde podamos aportar al país. Finalmente, el día miércoles voy a estar en la Comisión de Justicia porque han hecho 2 planteamientos de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, que yo no sé por qué nos cuestan tanto los legisladores, sus asesores, para presentar mamotretos que simplemente quieren atender un problema de coyuntura que en ese momento era la designación a dedo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a una o un, en este caso, contralor encargado. Eso no puede pasar. Tenemos que ir a las reformas grandes, objetivas, de fondo que necesita esta ley y que por último la academia, la ciudadanía, los profesionales del ente de control sí podrían asumir un papel protagónico para mejorar esta ley que, dicho sea de paso, viene a ser un poco caduca y sobre todo que requiere una reforma urgente para las trampas de esa ley, saberlas dejar de lado y crear una institución que responda a los grandes intereses de los ecuatorianos. Te agradezco mucho por esta invitación y a todas las personas que nos hayan visto, un gran abrazo en esta noche de día lunes. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, a seguir adelante. Creo que es importantísima la labor que haces y estaremos pendientes del miércoles. Como dices, es una reforma importantísima y ojalá pues tengamos más voces, más jóvenes en la política, ¿no? Y no cansarnos. La política es el arte maravilloso, pues, de hacer el bien, de resolver problemas, no de enriquecerse personalmente, ¿no? Esa es una pésima forma. Eso no es hacer política. Así que te convino a que sigas en ese camino y a los amigos, amigas que han seguido este programa, agradecerles muchísimo. Nos vemos mañana en otra entrevista, aquí en Otra Mirada. Chao, Alejandro. Una linda noche. Chao, chao.